Hola, gente del foro. Ni siquiera sé bien cómo empezar esto, porque parece que estoy hablando de otra persona, de una vida que no fue mía. Pero lo fue. Mi nombre es Valentina, y esta historia ocurrió hace unos 4 años. En aquella época, yo era la definición perfecta de la chica que lo tenía todo, pero que en el fondo no tenía absolutamente nada. Un accidente de coche me había robado el movimiento de las piernas y con él cualquier pizca de alegría o ganas de vivir. Vivía en una mansión que parecía más un mausoleo de lujo, rodeada de gente a la que le pagaban para cuidarme, pero que apenas me miraba a los ojos. Mi rutina era una monótona sucesión de fisioterapia inútil, medicamentos y un silencio pesado que el dinero no podía llenar. Pasaba la mayor parte de mis días dentro de un coche blindado, yendo de una consulta a otra, viendo el mundo pasar a través de una ventana oscura, como si fuera una película aburrida y sin sentido. Aquel día en particular había comenzado como todos los demás, con un sabor amargo en la boca y una rabia sorda contra todo y todos. El sol afuera castigaba el asfalto, pero dentro del coche, el aire acondicionado helaba hasta los huesos. Un contraste que solo aumentaba mi sensación de estar desconectada de la realidad. Volvía de una sesión de terapia que, para ser sincera, solo servía para hacerme sentir más inútil. Jorge, el conductor, un señor de pocas palabras y con una mirada perpetuamente cansada, conducía en silencio, como siempre. Nos detuvimos en un semáforo en un cruce que odiaba, un lugar donde el olor a humo se mezclaba con el ruido de gente tratando de sobrevivir. Malabaristas, vendedores de agua, niños. Siempre le ordenaba a Jorge que cerrara todo con seguro y los ignorara, hundiéndome en el asiento de cuero como si eso pudiera hacerme desaparecer. Era solo otro día patético en mi vida patética. Fue entonces cuando lo vi. En medio de aquel caos, un niño se acercó a mi lado del coche. No era como los otros. No tenía cara de pobrecito, ni la desesperación en la mirada. Era un niño negro, delgaducho, con una camiseta descolorida que ya había sido de otra persona, pero caminaba con una postura erguida, casi digna. No corrió, no golpeó el cristal. Caminó despacio y se detuvo a una distancia respetuosa, y sus ojos me atraparon. Eran grandes, oscuros, y tenían un brillo que no combinaba con el polvo de la calle. Un brillo de quien sabía algo que yo, con todo mi dinero y mi aislamiento, jamás soñaría con entender. Me miró no al coche de lujo, sino directamente a mí, a través del cristal oscuro. Y yo, por primera vez en meses, no aparté la mirada. Algo en él me impidió darle mi orden habitual a Jorge. Me quedé allí, paralizada, mirando fijamente al niño, que esbozó una sonrisa mínima, casi un secreto. Vio la bolsa de una panadería carísima en el asiento a mi lado, con unas sobras que probablemente mandaría tirar. Levantó la mano y dio 2 golpecitos leves en el cristal. Un sonido casi educado. En contra de todo mi instinto, le hice una seña a Jorge y apreté el botón, bajando la ventanilla apenas unos centímetros. El ruido y el olor de la calle invadieron mi burbuja de silencio y aire helado. Y entonces, con una voz clara que no temblaba ni pedía, sino que simplemente afirmaba, dijo la frase que lo cambiaría todo. Miró la bolsa y luego de vuelta a mí y dijo: «Puedo sanar tu alma si me das tus sobras». Me quedé mirándolo durante unos 3 segundos que parecieron una eternidad y entonces me reí. No fue una risa de alegría, fue un sonido seco, oxidado, que salió del fondo de mi pecho amargado. Una risa de puro escarnio. ¿Sanar mi alma?, pensé. Este mocoso tiene que estar bromeando. Mis ganas eran de soltarle el comentario más venenoso que pudiera, humillar aquel atrevimiento. Y fue lo que intenté hacer. Incliné la cabeza,
con todo el desprecio que sentía por mi propia vida, y dije en voz alta: ¿Ah, sí? ¿Y cuál es tu método milagroso, si se puede saber? ¿Vas a bendecirme con esa franela sucia tuya? Quería verlo encogerse, quería que aquel brillo en sus ojos se apagara. Quería que se convirtiera en uno más, un pobre diablo cualquiera pidiendo limosna. Pero él no se encogió, no apartó la mirada, ni siquiera parpadeó. El niño simplemente me observó, con una serenidad que rozaba lo absurdo, mientras mi ofensa flotaba en el aire caliente entre nosotros. No sintió el golpe. Era como si mis palabras, que usaba como navajas para alejar a todo el mundo, simplemente hubieran chocado contra él y caído al suelo, inofensivas. Y aquella falta de reacción, me rompió. Mi sarcasmo se desvaneció y lo que quedó fue una curiosidad que me dio un escalofrío. El semáforo estaba a punto de ponerse en verde. En un impulso que no vino de la razón, sino de un lugar de hastío y desesperación profunda, tomé la bolsa con las sobras del asiento de al lado. La extendí por la rendija de la ventanilla y dije, con la voz baja, casi como un desafío: «Está bien, llévatela, y mañana quiero ver cómo empiezas esa cura tuya». Tomó la bolsa con una delicadeza que no se correspondía con el hambre que probablemente sentía. Hizo un asentimiento casi imperceptible, un gesto de quien sella un contrato, y dijo «Hasta mañana, señorita», tan sereno que me dio un escalofrío. En ese preciso instante, el semáforo se puso en verde. Jorge, sin decir una palabra, aceleró y el mundo exterior volvió a ser un borrón. Miré por el retrovisor y lo vi parado en la esquina, sosteniendo la bolsa, una figura pequeña e inmóvil en medio del caos de la ciudad. No se fue corriendo, se quedó allí, viéndome partir, hasta que el coche giró en la esquina. El silencio dentro del coche regresó, pero era diferente. Ya no era un silencio vacío, era un silencio denso, lleno de preguntas. Miré el asiento del pasajero, el lugar vacío donde había estado la bolsa, y sentí un nudo en la garganta. ¿Qué demonios acababa de hacer? Aquella noche, la mansión pareció aún más grande y silenciosa. El ruido de mis cubiertos en el plato resonaba en el comedor vacío, donde comía sola como siempre. Pero mi cabeza no estaba allí. Estaba atrapada en aquel cruce, en aquellos ojos que no se intimidaron, en aquella frase absurda: «Sanar tu alma». Lo repetía mentalmente y una parte de mí se reía de mi propia estupidez. Era obvio que no iba a aparecer. Era una estafa, una forma inteligente de conseguir comida. Seguramente se estaría riendo de mí ahora, pero otra parte de mí, una que no escuchaba hacía mucho, mucho tiempo, se quedó expectante. Por primera vez desde el accidente sentí una chispa de curiosidad sobre el día siguiente. Y esa sensación, por más ridícula que fuera, me asustó más que toda la rabia y la tristeza juntas. A la mañana siguiente, por primera vez en mucho tiempo, me desperté con un pensamiento que no era de odio ni de autocompasión. Era la imagen de aquel niño. La idea de que pudiera estar esperándome en ese mismo semáforo era tan absurda que me hizo sentir una idiota. Obviamente no estaría allí. Aún así, a la hora de salir para otra inútil sesión de fisioterapia, sentí que el corazón se me aceleraba. Le di instrucciones a Jorge para que siguiera el mismo camino de ayer, disimulando, diciendo que quería evitar el tráfico de la otra avenida, una mentira descarada que estoy segura de que él notó. Él solo asintió, como siempre, pero vi una pizca de curiosidad en su mirada por el retrovisor. Todo mi cuerpo estaba tenso. Me sentía como una adolescente yendo a una cita secreta, una sensación ridícula para una mujer de 20 y pocos años, atrapada en una silla de ruedas. Cada manzana que avanzábamos en dirección a aquel cruce aumentaba mi ansiedad. Yo, que siempre cerraba los ojos e intentaba transportarme a otro lugar,
Ahora los tenía pegados a la ventana, buscando un rostro entre la multitud. Tenía el estómago revuelto. Cuando finalmente nos acercamos y vi el semáforo en rojo más adelante, contuve la respiración. El coche se detuvo. Miré a todos lados. El cuello me dolía por el esfuerzo. Nada. Vi a otros vendedores, a otros niños, pero a él no. Un sentimiento de amarga decepción mezclado con un cínico "lo sabía" comenzó a apoderarse de mí. Y entonces, cuando la decepción estaba a punto de convertirse en rabia contra mí misma por haber sido tan tonta, lo vi. Salió de detrás de un autobús. No llevaba la franela en la mano. Estaba simplemente parado en la acera, mirándome, como si supiera que yo vendría. Se acercó y bajé la ventanilla, esta vez sin dudar, hasta la mitad. El aire caliente entró de golpe en el coche, pero ni siquiera me importó. Nos quedamos mirándonos un instante, y el ruido del tráfico pareció desvanecerse. Fui yo quien rompió el silencio. «Viniste», dije, y mi voz sonó más como una constatación sorprendida que como la acusación que pretendía. Él asintió, muy serio, como un médico que llega a una consulta. Tragué saliva, intentando recuperar mi pose de burla. «¿Y bien? Estoy esperando. ¿Dónde está esa cura milagrosa que me prometiste?», provoqué, pero mi voz flaqueó un poco al final. Esperaba que me pidiera más dinero o que empezara con alguna letanía religiosa. Estaba preparada para cualquier cosa, menos para lo que hizo a continuación. Ignoró mi pregunta. En lugar de eso, señaló en una dirección vaga, lejos de allí, hacia su barrio, imagino. «Allá en mi calle», comenzó, con la voz baja y firme, «hay un árbol de mango todo torcido. Creció apretujado entre dos muros. Su tronco parece una «ses». Un rayo ya le arrancó la rama más gruesa y todo el mundo dice que es feo, que sería mejor cortarlo para que no le caiga a nadie encima». Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. «Pero cuando el calor aprieta, es el único árbol que da sombra en toda la calle. Una sombra fresca que reúne a todo el mundo debajo. Niños, perros, la gente que vuelve del trabajo. Todo el mundo se para allí a tomar el aire. El árbol más feo y roto de la calle es el que más refugio da». El semáforo se puso en verde. Se calló, me hizo el mismo asentimiento con la cabeza y dijo: «Mañana vuelvo». Y se fue. El coche arrancó y me quedé en silencio absoluto. No dije nada, ni Jorge tampoco, pero en mi cabeza la imagen de aquel árbol de mango torcido no se me iba. Un árbol feo, roto, pero que daba la mejor sombra. Intenté burlarme de la idea, intenté convencerme de que era solo una historia tonta de un niño tratando de parecer profundo para impresionarme. Pero la verdad es que sus palabras se habían alojado en algún lugar dentro de mí. Llegué a la fisioterapia e hice todos los ejercicios en automático, sin apenas oír lo que decía la terapeuta. Por primera vez, el dolor de mis músculos atrofiados no era lo más importante en mi mente. Lo más importante era un árbol torcido que nunca había visto, pero que ahora parecía lo más real de mi día. Y así, aquello se convirtió en nuestra rutina. Todos los días, a la misma hora, pasaba por aquel semáforo. Ya no inventaba excusas para Jorge, y él ya no hacía preguntas. Ese era mi compromiso más importante. Ezequiel, el niño, siempre estaba allí, y cada día su cura era algo diferente e inesperado. Un día me contó cómo el sonido del silbato del tren que pasaba a lo lejos de madrugada lo hacía soñar con lugares que no conocía. Otro describió con una riqueza de detalles impresionante el dibujo que la lluvia formaba en los charcos de lodo. Nunca me daba consejos, nunca decía «tienes que ser fuerte», ni ninguna de esas frases hechas que tanto odiaba. Él solo me entregaba pequeños pedazos de su mundo, un mundo que, a pesar de ser pobre, parecía infinitamente más vivo que el mío. Las semanas fueron pasando
Y algo muy extraño comenzó a sucederme. La rabia, aquella compañera fiel y ruidosa que vivía en mi pecho, se estaba volviendo más silenciosa. Sus historias eran como semillas que él plantaba en mi mente y que brotaban durante el resto de mi día. Empecé a fijarme en las cosas, en el color diferente de un grafiti en el muro, en la forma en que el viento mecía las hojas de un árbol en la plaza. Un día me contó que su abuela decía que cada persona tiene una música por dentro y que necesitamos estar en silencio para escucharla de los demás. Y yo, por primera vez en años, solté una carcajada de verdad que no me raspó la garganta. Jorge me miró por el retrovisor, con los ojos como platos, como si hubiera visto un fantasma, y tal vez lo vio, el fantasma de la antigua Valentina, la que todavía sabía sonreír. Aquella risa cambió algo en nuestra dinámica. Ya no era solo una espectadora de aquel teatro de un solo niño. Al día siguiente, después de que me contara sobre un pajarito que anidaba en el cableado del poste frente a su casa, lo interrumpí. Respiré hondo y con la voz un poco temblorosa pregunté: «Ezequiel, ¿y tu abuela? ¿Cómo es ella?». Él se detuvo, sorprendido. Fue la primera vez que le preguntaba algo sobre él. Una sonrisa amplia y luminosa se dibujó en su rostro, y me contó sobre las manos arrugadas de ella que, aún cansadas, hacían las mejores caricias en el pelo del mundo. En ese momento me di cuenta de que la cura no estaba solo en las historias que me contaba, sino en el intercambio. No solo me estaba dando su mundo, me estaba invitando a participar. Nuestras conversaciones en el semáforo se convirtieron en la parte más real de mi día. Empecé a hablar también, de forma tímida y torpe al principio. Hablaba de un libro que estaba leyendo, de una canción que había sonado en la radio, cosas pequeñas, y él escuchaba. No me miraba con lástima como todos los demás, me miraba con un interés genuino, inclinando la cabeza, absorbiendo mis palabras como si fueran importantes. Me di cuenta de que la mayor riqueza que tenía aquel niño no eran sus historias, sino su capacidad de escuchar. Por primera vez, alguien no estaba interesado en mi dinero ni en mi tragedia. Estaba interesado en mí. La gratitud comenzó a brotar donde antes solo había amargura, una sensación cálida y extraña que me hacía querer ser una persona mejor. Un día, la lluvia había dejado la calle llena de charcos y él llegó con la rodilla toda raspada. Le pregunté qué había pasado y me contó que se había resbalado corriendo. Con la mayor naturalidad del mundo, dijo: «Mi abuela dice que herida que no se mueve, no cicatriza, duele limpiar, duele andar, pero si te quedas quieto, la herida se infecta y nunca sana». Aquella frase tan simple me golpeó como un puñetazo en el estómago. Herida que no se mueve, no cicatriza. Ese mismo día, en la sesión de fisioterapia, algo dentro de mí cambió. Cuando la terapeuta comenzó a mover mis piernas, en lugar de entregarme al dolor y al vacío, me concentré. Intenté ayudar. Forcé músculos que no sentía desde hacía años, con lágrimas de esfuerzo y no de pena corriendo por mi rostro. Iba a hacer que aquella herida se moviera. Los meses siguientes fueron los más difíciles y al mismo tiempo los más vivos de mi vida. Cada sesión de fisioterapia era una batalla. El dolor era inmenso y la frustración de no ver resultados inmediatos era abrumadora. Pero todos los días tenía mis 90 segundos en el semáforo. Le contaba sobre mi cansancio, sobre el dolor, y él me devolvía una historia sobre una hormiga cargando una hoja 10 veces más grande que ella, o sobre cómo las raíces de las plantas rompen hasta el hormigón para encontrar la luz. Él era mi combustible, mi dosis diaria de fuerza. Ya no estaba intentando andar, estaba intentando romper mi propio hormigón para encontrar la luz que él me mostraba. Y entonces, en un día gris y cualquiera, sucedió. Estaba en la camilla de ejercicios, sudando, con el rostro contraído de tanto esfuerzo, intentando contraer el cuádriceps de la pierna izquierda.
una tarea imposible que repetía desde hacía años. La fisioterapeuta decía palabras de ánimo que apenas oía. Cerré los ojos y pensé en el árbol de mango torcido de Ezequiel. Y con toda la fuerza que tenía en el alma, le di una orden a ese músculo: muerto. Y él tembló. Fue un espasmo minúsculo, casi invisible, pero lo sentí. Lo sentí. Una corriente eléctrica, una respuesta. Grité, un sonido que asustó a la fisioterapeuta. No era un grito de dolor, era un grito de descubrimiento, de vida. La señal por fin había llegado a su destino. Las lágrimas corrían sin cesar, pero por primera vez eran de alegría. La fisioterapeuta, en shock, lo confirmó. No era un espasmo, era una orden, era vida. Ese día no quise ir a casa. Le pedí a Jorge que me llevara directamente al cruce. Necesitaba contárselo. Llegué allí con la cara hinchada de tanto llorar, pero con una sonrisa que no sabía que me cabía en el rostro. Antes de que él pudiera empezar cualquier historia, grité por la ventana: «Ezequiel, lo logré, la herida se movió, sentí mi pierna». Él me miró, y en vez de sorpresa, lo que vi en su rostro fue la sonrisa más pura y radiante de todas. No parecía sorprendido, parecía que solo estaba confirmando algo que él ya sabía todo un tiempo. Se acercó y dijo en voz baja: «Te lo dije, el árbol de mango nunca se rinde». Aquel pequeño temblor en mi pierna fue el comienzo de todo. Con el tiempo, con mucho esfuerzo y con mis dosis diarias de historias en el semáforo, el movimiento comenzó a regresar. Lento, doloroso, pero real. Y a medida que mis piernas despertaban, mi mente también despertaba a una nueva realidad. Miraba a Ezequiel, a su ropa gastada, a la delgadez que las historias no podían ocultar, y sentía una vergüenza profunda. Él me devolvió la vida, ¿y qué le daba yo? Las sobras de mi mesa, un intercambio ridículamente injusto. Me di cuenta de que mi sanación solo sería completa cuando la vida de él también fuera transformada. Ya no bastaba con sanarme a mí misma. Había un mundo entero de árboles de mango torcidos allá afuera, llenos de vida y de sombra que dar, pero que estaban siendo aplastados por los muros de la indiferencia. La decisión maduró y se convirtió en un plan. Un día, en lugar de parar en 1909, el semáforo, le pedí a Jorge que aparcara el coche un poco antes del cruce. Con su ayuda y con mis piernas aún temblorosas apoyadas en muletas, salí del coche por primera vez en ese lugar. Pisé la misma acera que él. Ezequiel me miró sorprendido, viendo mis piernas fuera del coche. Caminé con dificultad hasta él. «Ezequiel», le dije con voz firme, «la ventanilla del coche se ha quedado demasiado pequeña para nuestra amistad. Tu cura funcionó, pero ahora necesito hacer mi parte. Me gustaría mucho conocer a tu abuela, la mujer que te enseñó sobre las heridas y los árboles de mango. Puedes pedirle que venga a hablar conmigo mañana. No aquí, en un lugar de verdad». La trajo al día siguiente a una pequeña plaza cercana. Su abuela era una señora menuda, de piel oscura y arrugada por el sol, con ojos que contenían la misma sabiduría profunda de su nieto. Me miró con desconfianza, pero con dignidad. No le ofrecí dinero, le ofrecí mi historia. Le conté con toda la sinceridad de mi corazón cómo su nieto me había salvado del pozo oscuro en el que vivía. Le dije que él me enseñó a querer vivir de nuevo. Entonces los miré a los dos e hice la propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Quiero crear una fundación para ayudar a otros niños como Ezequiel a contar sus historias. Y quiero que ustedes formen parte de esto. Quiero que vengan a vivir conmigo, no como mis empleados, sino como mi familia. La familia que perdí y que él me enseñó a querer tener de nuevo. Hubo lágrimas, hubo un silencio lleno de pensamientos y por fin un sí que fue dicho por la mirada de la abuela incluso antes de ser pronunciado por su boca. Hoy mi mansión ya no es un mausoleo. Huele a pastel de harina de maíz y se oyen risas de niño en los pasillos.
La Fundación Semilla, como la bautizamos, ayuda a decenas de niños a encontrar sus propias historias. Todavía camino con la ayuda de muletas y la silla de ruedas es una compañera en los días malos, pero mi cuerpo roto alberga un alma que ni siquiera sabía que podía existir. A fin de cuentas, la mayor ironía de mi vida es también la más hermosa. Un niño descalzo golpeó la ventanilla de mi coche de lujo pidiendo sobras para matar el hambre y terminó dándome un banquete. No solo sanó mi alma, me enseñó que la verdadera sanación era tener un alma para empezar.